A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Randall Rivera, coordinador de noticias de Central de Radios, hoy en representación de nuestra directora, doña Michelle Mitchell. Hoy tenemos un tema judicial que tiene que ver precisamente con la calidad del servicio que brinda la institución a los usuarios. Es un proyecto que viene desarrollándose hace varios años, algo similar en alguna forma a la norma ISO para los sistemas de producción, que es precisamente un sistema adaptado a la justicia que lo que hace es acreditar de alguna forma el buen desempeño de algunos despachos judiciales y que ha tenido hasta el momento buenos resultados en nuestro país. Me acompaña don Andrés Méndez, él es director del Centro de Gestión de Calidad del Poder Judicial. Don Andrés, muy buenos días, gracias por acompañarnos primero. Y cuéntenos, primero porque cuesta un poco entender cómo ajustar una norma de gestión de calidad dentro de un despacho judicial. Muy buenos días. Muy buenos días, Randall, un saludo a usted y a todos los radioescuchas, gracias por este espacio que nos brindan para poder conversar el día de hoy sobre esta política institucional del Poder Judicial, que como usted bien decía, tiene alrededor de 7 años de venirse forjando y por medio de la cual buscamos mejorar la gestión de los despachos judiciales. Para contestar a su pregunta, pues sí, la norma México lo que busca precisamente es implementar lineamientos de calidad en los despachos judiciales. Podríamos hacer la similitud con la norma ISO, pero la gran diferencia es que la norma ISO no busca, digamos, la acreditación en servicios públicos y mucho menos en despachos judiciales. La norma está desarrollada específicamente para lo que es el servicio judicial o lo que son áreas de justicia, abarcando en nuestro caso también no solo los despachos judiciales, sino también lo que es Ministerio Público, Defensa Pública, donde paulatinamente también vamos a empezar a desarrollar el programa. Y algo muy importante para poder llegar a un buen norte en esto, tiene que ver mucho lo que es la participación del personal judicial por su experiencia, y el enfoque siempre va a ser mejorar lo que es la satisfacción de la persona usuaria. Don Andrés, en los últimos años, con excepción del programa de flagrancias que se llevó a cabo en coordinación de la Sala Tercera y el Ministerio Público, se ha desarrollado un dicho en la población de que la justicia en Costa Rica no es pronta ni cumplida. ¿Cómo entender esta contradicción cuando efectivamente hay tiempos de resolución muy largos en algunas materias, como familia, como trabajo, como lo penal en algunas ocasiones, con las normas de calidad que precisamente buscan reducir la cantidad de tiempo que dura un despacho dándole la respuesta a un usuario? Precisamente, don Randall, la norma, uno de sus objetivos es eso, ¿verdad? Que ese precepto constitucional de pronta y cumplida, al menos sea pronta, ¿verdad? Y también cumplida, depende de la sentencia. El sistema de gestión de calidad lo que hace es analizar la forma en cómo hacemos las cosas y en ese análisis ir eliminando todos aquellos pasos que no generen un valor agregado dentro de la gestión. Eso nos empieza a disminuir tiempos, y a su vez también la norma busca implementar un sistema de indicadores de gestión mediante los cuales el despacho judicial puede ir midiendo cuál es la duración de los procesos, qué carga de trabajo tiene y cuáles son los elementos que tienen que coayudar para ir mejorando ese tiempo. Evidentemente es un paso a paso y eso lo hemos logrado por lo menos en los 2 despachos que en este momento están acreditados y reacreditados, que la Sala Segunda y el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia tuvimos resultados muy importantes en lo que es la disminución de los tiempos de respuesta. Para darte un ejemplo, en Sala Segunda un proceso duraba alrededor de 8 meses, hoy en día el promedio que ellos están tardando es de 3 meses, lo cual ha provocado algo muy interesante. Antes criticaban a la sala por el tiempo que duraba, hubo un momento en que más bien decían, ¿por qué lo hacen tan rápido? Entonces es parte del efecto que nosotros estamos buscando con lo que es la norma por medio de esos 2 mecanismos. Analizar lo que hacemos, eliminando lo que no genera valor agregado y por medio del sistema de indicadores. Bueno, suponemos que es que hay gente que precisamente acude a esas instancias o acudía a esas instancias para retardar de alguna forma la resolución de casos. Muchas veces la apelación sirve, o la casación en algunos casos sirve como esta fórmula. Ya le voy a preguntar por los logros que han tenido, sí, pero ¿qué han detectado ustedes que son vicios? Porque sigue habiendo muchas oficinas
o cosas a veces que a uno le parecen absurdas, digamos, que lo que hacen es retrasar una y otra vez los procesos judiciales. ¿Qué detalles han encontrado que han eliminado con la acreditación? Sí, Randall, aquí hay dos cosas, dos elementos. Está lo que es la gestión del despacho y está el usuario. También muchas veces el usuario, evidentemente, pues aplica prácticas dilatorias, pero también el Poder Judicial ha venido por medio del Colegio de Abogados atacando ese tema. Pero lo que es a nivel de despacho judicial, la problemática que teníamos es que los compañeros no tienen, digamos, un proceso de adiestramiento que les digan, digamos, esto que estás haciendo, este paso debe o no debe hacerse. No lo podemos saber hasta que no analicemos por qué hacemos las cosas. Lo normal era decir, yo lo hago así porque siempre se ha hecho así. Lo que estamos haciendo en este momento es diciendo o analizando si dentro del proceso judicial un paso administrativo tiene sentido o se puede eliminar, o si un paso dentro de la gestión podemos utilizar la tecnología para minimizarlo. Entonces, en específico, lo que hacemos es analizar cada una de las tareas que hacen los puestos en todo el proceso, amparados a lo que es el proceso judicial, ¿verdad? Y con la concurrencia, digamos, de las comisiones que son las técnicas en esto, y determinar si esos pasos tienen sentido o no tienen sentido que estén dentro de la gestión, y así disminuir los tiempos de respuesta. Esto es importante también porque de alguna u otra medida le damos confianza al usuario, en el sentido de que un usuario que está en Guanacaste no tiene por qué durar en un proceso 10 meses y en el mismo proceso en San José dure 3 meses o 4 meses. Esto nos ayuda también entonces a llegar a un modelo organizacional con unos tiempos promedios de respuesta, porque en esto también no podemos determinar, ok, un proceso así tiene que tardar siempre un año, ¿no? Habrán mecanismos, digamos, que no nos permiten durar eso, o más bien acortarlo, pero sí por lo menos generar unos promedios en los tiempos de la gestión. Nos dice el dato de la sala segunda. Sí. El otro... juzgado de violencia doméstica. ¿Podrías comentarnos esos datos? Sí, el juzgado, bueno, en sala segunda, te decía lo del tema de 8 meses a 3 meses. De 8 meses menos a 3 meses, exactamente, igual. Ellos tenían un nivel de asuntos pendientes del más alto en el momento que entraron en lo que es la acreditación de la norma, de aproximadamente 700 expedientes. Hoy está manejando 200 expedientes, igual por el mismo mecanismo del sistema de gestión. En el caso de, bueno, y evidentemente esto se replica en una disminución de quejas de los usuarios en ese despacho. En el caso de violencia doméstica, tenemos un problema sobre todo en lo que es la tramitación de las comisiones. Esto es lo que hace la fuerza pública para poder notificar a la persona que tiene que presentarse al despacho. Ellos estaban tardando alrededor de 20 o 25 días en eso, lo cual era mucho en un caso de violencia doméstica porque estaba por medio, podría ser la vida de una persona, ¿verdad? En este caso, ellos han disminuido eso a 7 o 8 días. Esto es importante aclarártelo porque esto es digamos, un trabajo en equipo también con la policía administrativa. Entonces eso significa que para lograr esos resultados tenemos que traer a la policía administrativa a que sea parte del sistema y también nos coayude a mejorar esos tiempos. Igual lo que es el tiempo de respuesta, el dictado de la sentencia en violencia doméstica de Heredia, ellos estaban tardando alrededor de 18 días, hoy tienen un promedio de 10 días más o menos. Jugando de abogado del diablo, claro. Les llevan 7 años y tienen 2 juzgados acreditados. Déjame explicarte lo de los 7 años. Hace 7 años más o menos la Corte toma como política, mediante un acuerdo de Corte, la importancia de implementar sistemas de gestión de calidad. Eso no significa que tenemos 7 años de estar, digamos, con la política. Todo esto llevó un proceso de investigación que tardó alrededor de 2 o 3 años y estos planes pilotos se hicieron hace 2 años, más o menos. Luego he trasladado, digamos, todo el conocimiento que se obtuvo en lo que es la norma JICA. Entonces, estos despachos que tenemos, que a la fecha son 4, acreditados y en proceso de acreditación tenemos 3, con un pendiente, un inventario, por decirlo así, de más de 20 despachos, lo hemos logrado en 2 años. Y eso entiendo, por conversaciones anteriores que hayamos tenido con el magistrado Rolando Vega, que fue un propulsor de este proyecto, que Costa Rica es pionero en este proyecto. Sí, Randall, precisamente don Rolando es el que lleva a corte el tema y él es el que hace toda la investigación y como usted bien lo dice, es el pionero en lo que es el tema de la calidad, yo diría que a nivel mundial, en lo que es la calidad en sistemas de justicia, porque Costa Rica es el primer país que ha desarrollado una norma de calidad para el sector justicia, que es la norma JICA, que es de la que estamos hablando el día de hoy, y algo muy importante es que precisamente el día de hoy está iniciando la Cumbre Judicial Iberoamericana en Buenos Aires, Argentina, donde el tema de la calidad, promovido por nuestro país, por el magistrado Vega, y con la coordinación también de Argentina, se están aprobando un estatuto de lo que es el Decálogo Iberoamericano de Calidad en la Justicia, y también un estatuto para conformar una red iberoamericana de calidad en la justicia, que lo que busca es fomentar este mismo tema a nivel de la justicia iberoamericana, todo liderado desde nuestro país y donde la norma JICA se ha tomado como base
por ejemplo, en países como Honduras, donde ya han implementado la norma JICA nuestra en la función judicial hondureño, sin dejar de lado los convenios que ya hemos venido firmando también a nivel internacional. Entonces, ciertamente, el tema de ser pioneros es así, y vamos a seguir, digamos, buscando que nuestro país pues se observe como un país donde la calidad en la justicia se ha venido implementando y compartiendo las experiencias con los países que así lo quieran. Hace unas semanas, sacábamos una nota en los noticieros de Central de Radios, precisamente de que se había disparado la cantidad de casos en los tribunales de trabajo en el Poder Judicial. Y esto nos basamos en el informe anual que brindó la Corte Suprema de Justicia en marzo pasado, y habíamos contado, por ejemplo, que la cantidad de ingresos en 2011 de casos al Tribunal de Trabajo era de 30.953 casos, y en 2010 era solo de 27.261. Y lo que ustedes le llaman circulante, que es prácticamente las pendientes de resolución, aumentaron 6% en un año. En esa nota entrevistábamos a don Alexander Godínez, que él era magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte. Y don Alexander nos decía que habían cambiado la forma de calcular los casos pendientes, porque ya no solo calculaban los casos pendientes de dictar sentencias, sino ya con ejecución, sí. Es decir, una vez que se hubieran dictado, y que esta medida la habían tomado en su momento para intentar que el juez no corriera por firmar y firmar sentencias y no inflar los números de las sentencias, pero a la hora de ejecutar las sentencias estuvieran un montón rezagadas. ¿Cómo hacer? Esta introducción era para preguntar cómo hacer para que el hecho de resolver rápidamente no implique una disminución en la calidad de las sentencias que generan los despachos, don Andrés. Sí, Randall, es importante aquí hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de la calidad, estamos hablando de la calidad en la gestión del expediente. La calidad de la sentencia en sí se mide por medio de los remedios procesales, por las apelaciones y las casaciones. Lo que busca la norma JICA es mejorar la calidad en la gestión del expediente, o sea, de que entra el expediente hasta que está listo para sentencia. Todo ese proceso del expediente, la forma, la gestión, las actividades, todo ese proceso es el que la norma JICA está buscando mejorar la gestión. Sí podríamos decir que indirectamente nosotros esperaríamos que la calidad de la sentencia también se vea, digamos, positivamente impactada, porque con una mejor organización, con unos procesos más claros, pues el juez tiene más tiempo, digamos, por decirlo así, para poder resolver en las sentencias. Y aquí hay algo importante, que es en lo cual el Poder Judicial hace mucho tiempo ha venido intentando modificar la organización, de que el juez se dedique a la sentencia, a administrar justicia, y que la parte de la organización la tenga otro sector. Esa otra parte de la organización es la que la norma JICA pretende, en forma coordinada y planificada por medio de una metodología, pues impactar positivamente, y que eso se refleje, pues como te decía, indirectamente en la calidad de la sentencia. Pero claro, la calidad de la sentencia se mide con los remedios procesales correspondientes. Don Andrés, ¿cómo se escogen los despachos para acreditarlos? Digamos, ¿ellos mismos se proponen o Corte los elige o Consejo Superior? Eso también ha tenido, digamos, su antecedente. Originalmente, todo lo que es temas de calidad siempre tenemos que enfocarlo desde el punto de vista voluntario. O sea, los despachos originalmente, voluntariamente, decían el Centro de Gestión de Calidad o el magistrado Rolando Vega que querían participar del proceso. Esa es la forma como todavía estamos trabajando, y de ahí teníamos el listado que te mencionaba anteriormente. Hace unos 4 meses el Consejo Superior del Poder Judicial decidió también, de una forma para reforzar esto, de que todo despacho judicial que haya sido sometido a un proceso de reorganización o de rediseño, como nosotros llamamos, 6 meses después entre en el proceso de acreditación. Entonces tenemos 2 vías. Voluntariamente, los despachos lo pueden pedir a nivel nacional, y también aquellos despachos que ya han pasado por un proceso de mejora o reorganización entran en el proceso de acreditación. ¿Cuál cree usted que es el ambiente que ha generado? Porque nos hablabas en total 7 en todo el proceso. En este momento tenemos, te decía, 4 acreditados y 3 en proceso de acreditación. Pero bueno, hay muchas oficinas más a nivel nacional. ¿Qué falta para que pique de alguna forma los despachos judiciales a ofrecerse voluntariamente a este cambio que finalmente beneficia al usuario? Claro, todo esto tiene un enfoque de resultados también, Randall. O sea, ese pique, digamos, nosotros tenemos, como te decía, ese listado de oficinas que ya voluntariamente han solicitado, que han visto en la política esta de JICA una forma mejor de hacer las cosas,
pero también tenemos que dar resultados, y los despachos que nos dan los resultados son los despachos acreditados. Entonces creemos nosotros que el ambiente es positivo, o sea, sentimos que es positivo, sí es un cambio de cultura, o sea, el Poder Judicial tiene 180 años de venir haciendo las cosas de la misma forma, y ahora el Poder Judicial, con diferentes políticas, entre ellas la ética, pues viene a buscar ese cambio de cultura, buscar el trabajo en equipo, buscar la forma de hacer las cosas diferentes, y siempre en procura, como vos lo decías, de satisfacer la persona usuaria, que fue, digamos, el meollo original del asunto. Para poder crear la norma JICA se hicieron 17 talleres de participación ciudadana, donde más de 2.000 personas le dijeron al Poder Judicial qué opinaban del servicio que recibía. Entonces, esto es un paso a paso, ¿verdad? Y también es importante aquí la coordinación con otras oficinas institucionales técnicas que coayuden en lo que es la parte de esa reorganización o ese rediseño, que es la primera fase de lo que es la norma. ¿El programa JICA tiene algún cargo al presupuesto del Poder Judicial? El cargo que tiene el programa es la creación de la oficina a la cual yo estoy representando el día de hoy, que es el Centro de Gestión de Calidad. Estamos conformados somos en total 5 personas, entonces no es un cargo muy grande para lo que es la estructura judicial, y lo que es el costo para los despachos judiciales podríamos decir que es cero, porque durante el proceso de acreditación no se tiene que erogar ningún costo adicional, sino que buscamos eficiencia. O sea, ni sistemas de información ni nada. Ustedes nosotros utilizamos los recursos que ya están a nivel institucional, y más bien promovemos un despacho donde no haya un sistema de información que pueda ayudar en la gestión, promovemos para ver de qué forma ese sistema puede llegar a ese despacho. Y también lo que es la acreditación del despacho, es importante aclarar que no lo hace el Poder Judicial, sino que lo hace un órgano externo. Eso para garantizar objetividad y transparencia, que se denomina el CINCA Justicia. Y lo que pasa en ese caso es que el CINCA Justicia envía auditores de calidad, y esos auditores tampoco cobran, no tienen ningún costo para poder hacer el proceso de acreditación. En el caso de que un despacho judicial eventualmente necesitara equipo o necesitara personal, entonces se busca la colaboración con los mismos recursos institucionales. En este caso, si son plazas de juez, con el programa contra el retraso judicial, se les da el apoyo temporal mientras que están en el proceso de acreditación, y de ahí después pues buscar un punto de equilibrio, ¿verdad?, en las cargas de trabajo. Entonces el costo no podríamos decir que es muy grande. En la práctica, porque hablábamos de los recortes en tiempo, sí, ¿verdad? En la práctica, ¿cómo se logra? No sé, un ejemplo, entra un expediente, antes había que archivarlo, se pasaba a tal lugar, se consultaba esto con lo otro. Un ejemplo, ahora entra un expediente, ¿qué pasa? Entra un expediente, lo recibe el compañero que está enfrente al público, le hace una revisión, lo pasa a otro puesto de trabajo donde le hacían otra revisión, eventualmente lo pasaban a un tercer puesto de trabajo donde le volvían a hacer una revisión. Esas 3 revisiones tiene que ser una revisión. Te doy un ejemplo así muy claro, ¿verdad? De ese puesto de trabajo después se pedían, a veces se hacía solicitud de información que no tenían mayor valor agregado, y que esa solicitud de información se hacía, por ejemplo, a una institución que nos tardaba un mes en entregárnosla. Ahora lo que buscamos fue un mecanismo electrónico, se solicita por medio de un correo electrónico, por medio de un correo electrónico se recibe la información, en eso tardamos un día o 2 días, lo que antes tardábamos 3 o 4 meses. Son ejemplos de cómo disminuir, digamos, los tiempos de respuesta. Esto también es importante involucrar a otras instituciones, ¿verdad?, que ellos también nos coayuden a cuando solicitamos una información vía correo electrónico, que no haya ningún problema para que nos las remitan. Y aquí voy más allá, precisamente a nivel institucional hemos también hecho alianzas o hemos hecho coordinaciones para que a nivel de otras instituciones también se promueva lo que es el sistema de gestión de calidad. Hace unas semanas, tal vez un mes y medio, hubo una polémica donde estuvo, de hecho, inmiscuido el magistrado Edgar Robert, y se archivó la queja contra él, pero el caso, más allá de la queja contra don Rolando, digamos, el caso en específico del juzgado de trabajo de San José, el Tribunal de Trabajo de San José, donde, y si no me corrige don Andrés, entiendo que ellos estaban en el proceso de acreditación y de un momento a otro los jueces integrantes de ese despacho envían una solicitud diciendo ya no queremos estar en el proceso. Y entiendo también, si no igual me corrige, que la respuesta fue ustedes no se pueden salir del proceso. Por favor, ¿qué pasa? En este caso fue representativo porque era un tribunal al que se le estaba exigiendo de alguna forma, porque ellos se metieron voluntariamente a este proyecto, cumplir ciertos requisitos en tiempo y en servicio, y cuando no los estaban cumpliendo lo que apostaron fue por salirse. ¿Qué pasa cuando un juzgado, un despacho cualquiera no cumple lo que ustedes van proyectando? Sí. Vamos por partes.
Sí, aclararte, me parece importante aclarar que la Corte Plena ciertamente dijo que el despacho no podía salirse del proceso de acreditación. Lo que se dio fue como una interrupción del proceso, pero no es que se le puso una pausa. Exactamente, se le puso una pausa mientras que se analizaban algunas circunstancias que ellos decían de que no se les estaba dando el apoyo y etcétera, otras variables. En el caso particular nosotros teníamos 8 meses de estar en ese despacho, pues implementando la norma, y como usted bien lo dice, ellos de un pronto a otro pues deciden ir directamente a la Corte a buscar salir del proceso, lo que fue lamentable porque habían otros mecanismos de poder hablar y negociar las cosas de diferente manera. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, Randall? La acreditación inicia, pero al final es el despacho también el que tiene que poner de su parte y tener la actitud necesaria para poder lograrla. La acreditación se logra o no se logra, y eso no lo hace el Centro de Gestión de Calidad, eso lo hace, como te decía, un órgano externo. Son ellos los que van a ir a decir. Nada más para aclarar, el CINCA está integrado por la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, los rectores de las universidades públicas, correcto, y entiendo también que por funcionarios del propio Poder Judicial. El SINAES, te falta ahí el Sistema Nacional de Acreditación, el SINAES y el INCAE. Y también el Poder Judicial tiene una representación, pero no participa en el proceso, por lo que te decía. Entonces, puede ser, nosotros esperaríamos que no suceda, pero si un despacho no logra la acreditación, significa que tenemos que buscar la forma de mejorar algo ahí. El mismo CG que, digamos, en ese caso tendría que mejorar. Nosotros hacemos todo el esfuerzo para que el despacho al final logre la acreditación. Sin embargo, Randall, la acreditación no puede ser tampoco verse como un fin en sí misma. Lo importante es que el despacho cambie, o sea, de un momento en que ingresó la acreditación a un momento en que salió. Tiene que haber un cambio ahí radical en lo que es la gestión y sobre todo la percepción del usuario, porque dentro del proceso también hay mucho contacto con el usuario. Hacemos encuestas de satisfacción de la persona usuaria, los invitamos al proceso para que ellos vayan observando, y tampoco la acreditación significa que vos logras cero circulante, por decirlo así, o que te acortes los tiempos de respuesta en un 100% o 50%. Esto es un proceso, pero sí tiene que haber una mejora, ¿verdad?, entre un despacho que está en el proceso de acreditación y al final cuando sale el proceso. Pero eventualmente existe el riesgo de que puede darse una nueva acreditación, pero eso nosotros lo vemos como una oportunidad de mejora. No nos ha sucedido y esperemos que no nos suceda. Yo le iba a preguntar si algún despacho ha fracasado en el intento. Hasta el día de hoy ninguno ha fracasado. De hecho, el día de ayer el Juzgado de Seguridad Social culminó lo que es la auditoría interna, que es una revisión inicial antes de la externa, y la terminó con éxito. La próxima semana vamos para el Juzgado Laboral de Alajuela y esperemos también que se logre con éxito. Nosotros no esperaríamos que esto se dé, Randall, porque tenemos una metodología bien planificada, que se va viendo paso a paso el cumplimiento de objetivos, y también, como te decía, mucho depende de los compañeros de los despachos, porque al final ellos lo que hacen es una comisión de calidad y son ellos mismos los que van desarrollando el proceso. Entonces, lo que hace la auditoría es nada más verificar el grado de cumplimiento de lo que ya ellos han venido haciendo. Y ahora hablabas antes de cultura judicial, cultura en el Poder Judicial. ¿Han encontrado alguna resistencia, no en el mal sentido de la palabra, una resistencia al cambio de alguna forma en algunos despachos donde uno llegaba hace unos años y verdaderamente veía las filas enormes y resulta que había una persona atendiendo porque todos andaban tomando café, o el expediente se pasaba entre 4 revisiones y nadie encontraba dónde estaba? ¿Han encontrado esa resistencia de alguna forma, Andrés? Todo proyecto novedoso tiende a tener algún tipo de resistencia. O sea, no te voy a decir que hay una resistencia a ultranza, pero sí hay un temor al cambio, por decirlo así. Esto lo hemos minimizado por medio de la interacción con el Departamento de Personal, que nos coayuda con estudios de ambiente laboral, porque dentro de la norma también está lo que es el ambiente laboral. Pero esto, ¿cómo se solventa? Con información. O sea, si nosotros logramos explicarle a los compañeros en qué consiste el proceso, cuáles son las responsabilidades, cuál es el esfuerzo que hay que hacer, y ellos entienden y lo interiorizan, entonces esos grados de, eventualmente, miedo al cambio, pues ya con la información se van minimizando, pero es parte del proceso y ahí lo hemos ido trabajando, como te decía, informando a los despachos con la realidad, ¿verdad?, en qué consiste el proceso, cuál es el objetivo que se busca, cuáles son las responsabilidades de ellos, y también con los estudios de ambiente laboral. ¿Cómo se entera un usuario, por último, cuando llega a un despacho que está acreditado o que está en proceso de acreditación? Sí, cuando está acreditado hay dos formas: se hace visible, se da una medalla al despacho que se coloca en un lugar visible, igual se da una tabla que dice despacho acreditado, y cuando está en proceso de acreditación igual se le tiene que informar
por medio de las pizarras informativas de que el despacho está en proceso de acreditación, y también por medio de la página web de nosotros, la de JICA, y nosotros tenemos documentado y registrado los despachos que están acreditados en proceso de acreditación. Pero la parte visible es que vos llegas al despacho y ves ahí una medalla que dice despacho acreditado por la norma JICA. Gracias a don Andrés Méndez, él es director del Centro de Gestión de Calidad del Poder Judicial, porque aunque a veces parezca un tema técnico, en realidad toda la gente ha tenido en algún momento que acudir al Poder Judicial porque tuvo un accidente de tránsito, por una pensión alimentaria, por un divorcio, por una situación penal donde es víctima. Entonces, pues valga la pena para saber, cuando uno llega a un despacho judicial y se encuentra esa medalla, que efectivamente está ante un despacho judicial eficiente. Don Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Randall, y un gusto, y estamos para servirle. Gracias a usted. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron no solo en 93.5 de Radio Monumental, sino en Canal 2, y también a los que nos acompañaron en redes sociales. Mañana los esperamos con otro programa más de Minuto a Minuto. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.